y el doctor Camilo Ponce se han de estar revolviendo en la tumba y el ingeniero Febres Cordero de querer salir de la tumba y a arrearle unas 14 patadas en donde la espalda cambia de nombre. Una persona de la televisión ecuatoriana que no está entre nosotros, que ya falleció, el partidismo la ganó y saltaba con el micrófono gritando ganamos, Yamil, ganamos. Drácula subió el poder con el dólar a 3.500 sucres y terminó dolarizándolo a 25.000. A 25.000. Nos hizo 5 veces más pobres. Yo soy de los que le reconocen a Correa todas las cosas buenas que hizo. Le reclamo todas las malas que hizo. Y en mi balanza pesan más las malas que las buenas. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar en la segunda entrega de Política para Todos. Hoy tenemos un invitado a quien admiro muchísimo. De antemano se los cuento un poco. Soy seguidor de sus programas, de sus contenidos y lo sigo desde siempre. Además que un personaje muy querido y además con un estilo muy marcado allí. Yo me imagino que mucha gente lo va a relacionar también con la gabardina que le hizo icónica ya el señor Rodolfo Vaquerizo. Pero bueno, estuvimos hablando un segundo antes, mientras preparaban todos los muchachos acá de Hunting Productions, hablábamos un poco de la cultura ecuatoriana respecto a tendencias o ideologías políticas. Inexistente. Y desde que estaban los militares hasta pasar por Roldós y todo lo demás, ha habido como que una alternabilidad entre izquierda, derecha moderada, centro derecha. ¿A qué se lo atribuye, Rodolfo? A ver, ahí hay que hacer una pequeña ida para atrás. El doctor Velasco Ibarra dominó el escenario político de 1930 hasta 1972. Y la última elección, el quinto velasquismo, fue el año 68. Y cuando estaba a punto de terminar por segunda vez el periodo, lo tumbaron. Pero Velasco fue la gran figura del tiempo. Correcto. Y en el medio hubo la presidencia de Galo Plaza, liberal, y luego hubo la presidencia de Camilo Ponce, fundador del Partido Social Cristiano. Ok. Pero era Velasco Ibarra. En el 72 hay el golpe militar y que se prolonga hasta cae bombita, pero el triunvirato lo sucede y el poder vuelve a los civiles con el triunfo de Jaime Roldós, que fue candidato porque a Assad Bucaram no lo dejaron con una triquiñuela. La Constitución decía que para ser el ecuatoriano era ecuatoriano por nacimiento. Pero en la Ley de Seguridad Nacional decía que el presidente de la República era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Abajo decía que para ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, jefe del todo, el comandante supremo del ejército ecuatoriano, había que ser nacido en el Ecuador y ser hijo de ecuatoriano. Y ya una trampa vulgar, pero ¿qué vas a hacer? Pues, Claro. contra las armas. Claro. Entonces no lo dejan, porque si no, don Assad hubiera barrido. Entonces ahí es que don Assad le dice a Jaime Roldós, bueno, Jaimito, le toca a usted. Y vino Jaime Roldós, que nadie esperaba, porque los otros candidatos fuertes eran el doctor Raúl Clemente Huerta y el arquitecto Sixto Durán Ballén, y gana la primera vuelta. Se pasan un mes discutiendo y peleando quién había entrado segundo entre Durán Ballén y Raúl Clemente Huerta. Va Durán Ballén y Roldós le mete una paliza en las elecciones. Correcto. Y de allí viene pues la muerte trágica de Roldós, el gobierno accidental del señor Hurtado, que cuando quiso ser candidato quedó octavo entre 8. Octavo entre 8, como para no contarlo, ¿no? Y después de Roldós, y después de Hurtado, vino el péndulo ecuatoriano, León Febres Cordero. De ahí, Borja. De allí viene la elección. León se encasilla, Rodolfo, en un social cristianismo. Pero diferente. Correcto. Que entiendo en Europa ya había prácticas del social cristianismo, ¿verdad? A ver, en Europa los dos grandes partidos después de la Segunda Guerra Mundial fueron de izquierda, el Partido Comunista, y la Democracia Cristiana. Correcto. Que en Europa, en esa época, era de derecha, porque era la alternativa contra el comunismo. En Alemania, si tú te acuerdas, hay una coalición que gobierna, que es la CDU-CSU. Total. La CDU son los demócratas cristianos y la CSU, cuya base fundamental es Baviera, es el equivalente del Partido Social Cristiano Correcto. del viejo Partido Social Para Cristiano. esto y para la gente que hasta aquí nos está siguiendo, una cosa es social cristianismo o socialdemocracia y otra cosa es socialdemócratas, ¿verdad? Eso es otra cosa. Otra cosa, ahí está. Por eso que cuando yo escuché a un asambleísta social cristiano decir que el Partido Social Cristiano era un partido de tendencia socialdemócrata, dije, puchica, pobre el arquitecto Durán Ballén y el doctor Camilo Ponce,
se han de estar revolviendo en la tumba y el ingeniero Febres Cordero de querer salir de la tumba a arriarle unas 14 patadas en donde la espalda cambia de nombre. Correcto. Lo que pasa es que, a ver... Porque es todo lo contrario. Total. La socialdemocracia, que también... Es la izquierda democrática. Ahí voy. Lo que pasa es que ellos hacen una diferenciación de lo que ustedes hoy conocen como esta izquierda radical, el socialismo del siglo XXI, que tiene que ver, y corrígeme si me equivoco, Rodolfo, por favor, tiene que ver con que no adoptan las teorías extremistas de Marx, ¿verdad? O sea, ellos no se consideran marxistas. ¿El socialismo del siglo XXI? No, los socialdemócratas. No, la socialdemocracia es el resultado de lo que era el Partido Socialista en Europa, que nunca fue marxista. Ahí estamos. Que estaba en contra de los comunistas. Por tanto, nada que ver. La izquierda democrática pertenecía a la Internacional Socialista. Sí, sí. De Olaf Palme de Noruega, de Felipe González de España, Tal cual. de todos ellos, ¿ya? Sí. Retomamos. Socialcristianismo, por lo tanto, no es socialdemocracia. No. Y socialdemocracia no es socialismo del siglo XXI. Y tampoco, peor. Tampoco. Entonces, sí, peor. Esa tendencia, Leónidas Febres Cordero lo ubica en la derecha, ¿verdad? Sí, pero Febres Cordero convierte al Partido Social Cristiano en un partido de derecha burguesa y elitista, cuya base fundamental era la sierra, ahí es donde gana el doctor Ponce Enríquez, en un partido populista de derecha, porque si León no era de derecha, yo entonces soy Atila. ¿Ya? Populista de derecha, pero con una base que Camilo Ponce le hubiera dado un soponcio, porque cuando León gana la elección, la gana porque se alía en segunda vuelta con el CFP. Ya. Por eso es que le viran, le dicen a Borja, pues si Borja se dio por ganador. Borja, a efectos prácticos, para los muchachos que nos están escuchando y no saben muy bien cómo va la historia, Borja ha sido una tendencia claramente de izquierda, ¿no? Socialdemócrata. La izquierda democracia. Ahí está. Él había ganado sorpresivamente la primera vuelta y se pensó ganador y no se dieron cuenta que el doctor Ángel Duarte, que en paz descanse, mi maestro en la Universidad Ciencia de Hacienda, me dio a mí en tercer año. O en tercer, sí. Había sacado casi 400.000 votos. Entonces, León Febres Cordero, valiéndose de quien fuera luego su ministro del gobierno, el doctor Robles Plaza, que podía caminar sobre el agua y volar sobre el aire, ¿ya? El gitano Robles Plaza, le arma la alianza con SFP. Y pasaron cosas raras. Claro. Venían de insultarse a Sad Bucarán y León durante toda la campaña de Roldós contra Durán Ballén. Se insultaron en el Congreso, porque estuvieron los dos, y pactaron. Y resulta que el día que se dio la segunda vuelta, ganó León. Aquí tenían organizada una fiesta. Ya tenían toda la comida, la música, toda la izquierda democrática, y no sé qué hicieron con la comida. Pero la tuvieron que haber o regalado o votado. Y Rodolfo, ¿y ese momento era diferente al elector de hoy? Es decir, en ese momento, las tendencias de izquierda o de derecha, de los socialdemócratas, de los socialcristianos, la gente votaba consciente de qué era lo que quería o era un tema de intuición y quién me convencía desde el verbo. Hoy, esa alternabilidad entre la izquierda y la derecha tiene que ver más con decepciones que con confirmaciones sobre ideologías, ¿no? A ver, yo te diría que una buena parte del electorado de Borja, en la elección de León con Borja, vamos a ver, para que la gente se ubique en el tiempo, estamos hablando de una elección que fue para el periodo presidencial 84-88. Correcto. El periodo 88-92 lo tuvo el doctor Borja, el periodo 92-96 lo tuvo el arquitecto Durán Ballén, la famosa frase ni un paso atrás. Correcto. Y luego después vino Drácula. Perdón, Maguat. Esa cosa. Pero en el año 84, una buena parte de la votación de León era la clásica del Partido Social Cristiano. Pero otra parte era la que muchos no entendían. El suburbio de Guayaquil votó en masa por Febres Cordero. Un hijo con 3 apellidos. Claro. Pues yo me acuerdo que una vez decían, antes de que León sea candidato, que un gran binomio sería Sixto con León. Y yo me acuerdo de haberle dicho, usted está tan loco, el binomio de los 6 apellidos. Durán Ballén, Cordobés, Febres Cordero, Rivadeneira, para que se burlen de ellos. Bueno, así, León barrió. ¿Por qué? Porque salió con el CFP. Y gana la elección. Ahí el voto de Febres Cordero fue un voto populista, una gran parte, que luego se pasó del CFP al Partido Social Cristiano. Correcto. ¿Por qué cree que el Partido Social Cristiano, cuando León viene para ser candidato a alcalde, gana con los votos de él y de los que eran del CFP? Derrota al PRE, derrota a todo el mundo, y después Jaime Nebot todas las elecciones. Claro. O sea, el Partido Social Cristiano pasó de ser un partido de centro derecha clásica
a ser un partido de derecha, aunque digan que no, populista, y que tenía, al contrario que al principio, su base fuerte en la costa. Básicamente el Oro, Guayas, los ríos, Manabí. Que después lo notó Nebot en carne propia cada vez que quiso y pues la sierra no estaba con él, ¿no? No, pues en la sierra Jaime Nebot era, para algunos era, para muchos era, pues, no sé, pues la Satanás. Pero Satanás, hermano, es una historia bíblica que probablemente sea cuento, pero era un rechazo total y no podías ganar solo en la costa porque el otro candidato. Lo probó Bucarán. Bucarán se suponía que era la persona con el mayor cantidad de nivel de rechazo. Bucarán, entiendes una cosa, venía del partido roldosista, venía de... Él crea el Roldós. Bueno, el roldosismo... Porque acuérdate que estando vivo Roldós se crea PSD, Pueblo, Cambio y Democracia. Correcto. Que era un nombre bien largo. Entonces Bucarán lo que hizo fue tomar la fuerza de Roldós, ¿sí?, para crear y creó el PRE. Pero ojo, que a Bucarán no se lo puede encasillar en la izquierda que suponía Roldós. No, pero... Era populista. Pero Roldós era un hombre de centro-izquierda moderado. Bien moderado. Muy moderado, conservador. No. Centro-izquierda. Centro-izquierda. Te lo cuento perfectamente porque el ministro de gobierno de Roldós fue mi primo, que en paz descanse, el doctor Carlos Feró Blum. Ok. Carlos Feró era un hombre de izquierda. De Roldós, centro-izquierda, a Bucarán, ¿qué hay? Está bien que abismo. Pero abismo. O sea, fue estrategia de Bucarán nada más para captar aquello. Obvio el nombre. De ideología cero. Es como si tú quieres vender colas. Sí. ¿Y qué marca vas a usar? Claro. La que todo el mundo, claro, la que en todos los países del mundo entienden esa palabra. Sí, entiendo. Ya. Eso fue cálculo. Claro. Cálculo político. Es más, pregúntale pues a los hijos de Roldós y a León Roldós si estuvieron de acuerdo. Ok. Pero no lo pueden ver. Totalmente. Populista por excelencia. Sí. Y aunque él diga que no, y se hable del pueblo, con sentido de tralala. Si hubiera una máquina que pudiera medir cuánto tienes de derecha y cuánto tienes de centro y cuánto tienes de izquierda, Abdalá Bucarán es un populista de derecha. De derecha, estoy de acuerdo. Bastante de acuerdo con aquello. Claro. Después viene usted dice el 98-2000, ¿quiere nombrarlo? Centro derecha. El 98 viene Drácula, en base al fraude que cometen aquí en Guayaquil los socialcristianos y en Quito, en el sur de Quito, la democracia popular. De acuerdo. Y gana, me acuerdo que a las 5 de la tarde, 5:03, unos, entre comillas, patriarcas de la televisión ecuatoriana salieron a decir que habían ganado con 350.000 votos. Y en lo que era Expo Plaza, que luego pasó al aeropuerto viejo, una persona de la televisión ecuatoriana que no está entre nosotros, que ya falleció, ya, el partidismo la ganó y saltaba con el micrófono gritando: ganamos, Yamil, ganamos. Tania Tinoco, yo hablo clarito. Ese es su problema. Yo no estoy diciendo que haya hecho fraude, no. Lo que estoy diciendo es que así no se hace lo que ella tenía que estar haciendo. De acuerdo, muy de acuerdo. Además está grabado, pues no existe. Sí. Y resulta... Recuerda que mucha gente ni lo recuerda ni lo tiene claro. Resulta que los 350.000 empezaron a bajar. Y yo recuerdo que salimos de Molinera en una caravana. Yo soy fundador del PRIAN. Y salimos en una caravana por la calle Eloy Alfaro. Y luego cogimos el malecón y me llaman, pues me dice una persona que no está viviendo en el Ecuador porque tuvo que irse por la persecución política del correísmo, y me dice: Rodolfito, dile a Álvaro que van 200. 200.000. Me dice: ¿quién te dijo? Fulana. A los 10 minutos, 170. A los 3 minutos, 140. Es más, algo que nadie nunca lo va a aceptar. La última llamada que yo tuve con ese señor, que se llama Roberto, ya sé. ¿ok? Me dijo: van por 80.000. Y con una tendencia muy marcada. ¿Y qué pasó? Que en ese momento, porque hubo dos cadenas, la de Coavisa, lo que es ahora RTS, Telesistema, y Teleamazonas, era una cadena, y Gama,
TC y Canal 1 era la otra cadena. Cuando este señor Roberto me dijo en 80.000, que estaban en 100.000 en la televisión, pero él tenía los datos. Correcto. Porque tenía acceso a unas computadoras. Tú ya te imaginas quiénes. Ya. Bueno, ¿sí sabes lo que hicieron? Pusieron películas. Tú eres un hombre de fútbol, Domino. Sí. Y harto, ¿no? Sí. Te he visto siempre ahí en los programas que ya no había. Era muy divertido el que hacían. Me divertía mucho. A ver, si estás para que nos entienda todo el mundo aquí, clásico Barcelona-Emelec para definir el campeonato. O ¿sabes qué? Todavía peor, para definir la Copa Libertadores. Llegaron los dos a la final por brujería seguramente, pero llegaron. Ya. Minuto 90 o minuto 97, último minuto de los descuentos. O sea, no hay 98. Y pitan un penal a favor de cualquiera de los dos. Y los canales de televisión están pasando en vivo. Se desconecta. ¿Tú crees que en ese momento te ponen una película? No, por supuesto. No, pues nadie. Ajá. Bueno, aquí hicieron eso. Cuando la ventaja con la que habían empezado las dos cadenas de 350.000, la tenían ellos en 100.000 oficial y yo tenía el dato privado de 80, pusieron película los dos. Esos eventos anteceden, pues después vienen abran me consta. Abran las urnas que Sí, pero nunca la abrieron. No, nunca la abrieron. No. Eso fue igual, menos o peor de lo que pasó luego con Moreno Lazo. No, a ver. Con Moreno Lazo hay mucha historia, hay mucha ficción de la luz y de... Te la voy a contar bien clarita. Acuérdate que con la elección de Drácula y Álvaro era 50% más 1. No había lo que después pusieron 40 más 10. Correcto. Porque, a ver, el balotaje lo inventaron los franceses. ¿Para qué? Para que el que gane con mayoría absoluta. Mayoría absoluta es el 50%, aunque sea más un voto. De acuerdo. Sácame una curiosidad, ¿40% es mayoría absoluta? No, porque el 60% es más. Correcto. Bueno, pues como somos ecuatorianos, ya, los argentinos no se quedan atrás. 45. Pero con 5 de ventaja. Bueno. Con 40 más 10, Moreno en la primera vuelta sacó el 39.40 y pico. O sea, le faltaron menos de 6 décimas de punto para completar 40 y el otro estaba en 28. Y ganaba directo. Y ganaba directo. Ok. No ganó. Hubo segunda vuelta. Y en la segunda vuelta ganó con 3, 4 puntos. O sea, mucho más claro. Entonces yo hago una pregunta súper facilita. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer fraude con el 0.5, digamos 0.6% de los votos o hacer fraude con 4 y 5 puntos? Claro, por supuesto. Claramente. Entonces, claramente es un cuento. Lo que pasa es que hay gente que no sabe perder. Ok. Sí, no. Y ese cuento... Y se prestó mucho para que la gente que estaba disconforme también tome el tema del apagón. No, a ver, había gente que estaba dispuesta a creer que le habían hecho fraude por cualquier cosa. Pero ahí... ¿A ti no te pareció en ese momento? No, es que es muy lógico. Claro. A ver, un griego tonto llamado Aristóteles inventó la lógica, ¿no es cierto? Sí. Si yo te voy a hacer fraude, no espero, si tengo 39.4 y me faltan 6 décimas, de acuerdo, lo hago ahí, porque 6 décimas ni se notan. Claro. Es muy fácil hacer un fraude con 6 décimas. Anda a hacer un fraude pues, con 4 o 5 puntos. Claro, es mucho. O como salió algún loco a decir pues que cuando te ganan con 11 puntos también te hicieron fraude. ¿No? Maduro fue mejor. Digo, yo gané. Y las actas, no, yo gané. Pero a tal punto que Lula, su pana, le dijo, tú no te reconozco hasta que no me enseñes las actas. Eso fue una locura. Y como no le he enseñado las actas, le tiene cerrada la frontera. Sí, una locura. No, eso fue una locura. Retomemos. Después del 98-2000, viene Gustavo Noboa. Claro, cuando cae Drácula. Cuando cae Drácula. Que a propósito viene lo del feriado bancario y todo lo demás. ¿No? Después viene Gustavo. Pero te falta algo. Drácula subió el poder con el dólar a 3.500 sucres y terminó dolarizándolo a 25.000. A 25.000. Nos hizo 5 veces más pobres. Sí. No, perdón, a 5.300. Nos hizo 5 veces más pobres. O sea, lo que primero era reticente a hacer, lo terminó haciendo. ¿Fue la presión o fue calculado? A él lo convencieron algunas personas de su círculo íntimo. Es más, una semana antes, cuando estaba prácticamente caído, hasta lo llamó al doctor Gustavo Noboa Bejarano, con quien paz descanse, y quien me honró con su amistad y deferencia, un hombre mucho mayor que yo. Y él me contó que esa semana anterior, domingo también, le digo, vente a Quito porque yo voy a renunciar. En el interín, ciertos superministros
Uno de ellos que tiene el nombre del apóstol bien amado del Señor, al que le encargó que cuide a la mamá. Si algo sabes de la Biblia, ya sabes de qué apóstol hablo, el apóstol Juan, el que escribe el cuarto evangelio, el Apocalipsis, el que no se, en el que está el Apocalipsis o el final de los días, y el que no se parece en nada a los otros tres que son los evangelios sinópticos. Cambiándole las palabras, los tres como lo hubieran hecho sentados al lado. Ya. Okay. Ellos lo convencen y le dicen, dolarizando puede que te salves. Efectivamente, la semana siguiente, este señor dolariza y no se salvó. Oye, Amagualo tuvo un grupo de indígenas con un grupo de coroneles que salieron, ni siquiera era la tropa, no es que salió el ejército, un grupo de coroneles que salieron del colegio militar, de la Academia de Guerra a Carondelet y se lo tomaron. Estaba facilito. Más que facilito. Estaba de caer. Y nombraron un triunvirato que se cae cuando el ex embajador norteamericano en Ecuador, que es un hombre que intervenía bastante, en una entrevista dijo que si los ecuatorianos con D, pues sabrán lo que hacen, un poco de acento, pero que si continúan con esta alteración democrática, tendremos que poner a Ecuador al mismo nivel de Afganistán, de Corea del Norte y de Cuba. Ahí se acabó. Al rato los jefes militares se llamaron por teléfono y preguntaron, bueno, ¿y tú estás de acuerdo con que Gutiérrez? Sí, coronel, nosotros somos generales. Se presentó el general, se me va ahorita el nombre, que era el jefe del ejército, y el otro se le tuvo que cuadrar. Se acabó el triunvirato. Y de ahí se posesionó Gustavo Noboa en el Ministerio de Defensa. O sea, quienes ponen en el poder a Gustavo Noboa fueron los militares. Correcto. Y quienes sacaron del efímero poder al triunvirato fueron los militares. Y quienes lo sacaron a Drácula fueron un grupo de militares y un grupo de indígenas. De acuerdo. Luego de Noboa, que Noboa era con una visión más centro-derecha, puede ser, ¿no? Noboa era un hombre del humanismo cristiano, identificado con la doctrina social de la Iglesia. Ah, sí, mire usted. Te recuerdo que tu amigo, el presidente Correa, era de los discípulos de Gustavo Noboa. Sí, de hecho. Iba a los retiros y todo. De hecho, por supuesto que sí. Pues, ¿cómo no recordar cada vez que Noboa se refería a él, hablaba de su juventud y cómo él influyó mucho en su juventud y después llegó a desconocer en qué se había convertido, ¿no? No me equivoco en esto. No te equivocas. Bien. Alfredo Palacio, el doctor, gran cardiólogo, lo he escuchado en su programa decir gran cardiólogo. Pésimo, presidente. Nosotros no tenemos un tratado de libre comercio gracias al difunto doctor Palacio. Al doctor Palacio, que también tenía algún vínculo con Correa, ¿no? Lo hizo, según él, lo nombró ministro de Economía porque se lo pidió la CONAIE. La CONAIE pidió a Correa como ministro de Economía. Es que, perdóname, el doctor, el cardiólogo, tenía tanto apoyo político él solo como tú y yo en la Antártida, que vamos a hablar con los pingüinos. Por supuesto. Entonces, fue un gobierno en el que había de todos los que habían, ¿te acuerdas de los forajidos? Sí. Había de todo. Entonces, una parte de estos, la CONAIE, le fue a pedir que lo nombre ministro de Economía al economista Correa, porque Correa, acuérdate que había sido catequista en varias comunidades indígenas. Okay. Por ahí viene el vínculo. De ahí viene el vínculo. Ya. Que hasta hoy se mantiene, ¿no? No sé, no estoy tan seguro. Yo creo que él tiene más vínculos con dirigentes que con las bases. Ahí voy, ahí estamos. Y, por ejemplo, sí, yo cuando estuve en la asamblea con Lourdes Tibán, no puedo repetir porque estamos... Sí. Pero Lourdes Tibán tenía una manera bien gráfica. Lourdes es espectacular. Tienes que invitarlo un día. Eso va a ser un hit. ¿Cómo no? Habla de frente, no tiene problema, no tiene pelo. Un día nos invitaron. Y también ese día, Rodolfo, que está aquí con Lourdes. Sale más bacán todavía. Ya nos pasó. ¿Sí? Había un programa en Teleamazonas en la tarde que lo conducía la hija de Marcelo Dotti. 3 chicas, todas ellas muy guapas, por cierto. Y nos invitan a Lourdes y a mí. Entonces, cogimos un taxi, salimos de la asamblea, llegamos a Teleamazonas, empezamos el programa, y a los 5 minutos yo sabía que esas mujeres estaban diciendo, maldita sea, ¿en qué hora se nos ocurrió traer este par? Claro. Tú comprenderás que los dos hablamos en castellano, claro. Claro, y juntos... No, fue muy divertido. Cuando terminó el programa salimos, nosotros nos caíamos al suelo de la risa con Luz. Claro, yo me imagino. Después viene ahora sí un periodo del 2007 al 2017, creo que en Ecuador pasan muchísimos acontecimientos. Sí, pero pasa una cosa buena. Se acaba la, entre comillas, facultad del disque primer poder del Estado. Yo estudié a Montesquieu. Montesquieu estableció los 3 poderes del Estado y Montesquieu nunca hizo jerarquía entre los 3 poderes del Estado. Montesquieu hizo una división de poderes del Estado que antes estaban concentrados los 3
en una sola persona. El rey, ¿por qué? Porque era el ejecutivo. En el caso de Francia, porque la Revolución Francesa fue la que lo cambió, Correcto. él con una cosa que se llamaba lettre cachée, una carta secreta, te podía meter preso a ti y a mí sin ningún juicio y íbamos a dar a la Bastilla. ¿Ya? O sea, era el Poder Judicial. Sí. Y los Estados Generales solamente se podían reunir si el rey los convocaba. O sea que si el rey no los convocaba, Era legislativo, ¿no? la única forma que tenía que el rey obligadamente convocarlo era para pedir plata. Claro. O sea, para poner más impuestos. Recaudar. Por eso llamó a los Estados Generales en 1789, sabiendo que siempre ganaba porque tenía un tercio era la nobleza, otro tercio era el Estado llano, el pueblo, y el otro tercio era la iglesia. Sí, La iglesia normalmente votaba con la corona, pero esta vez se le viró la tortilla. Sí, claro. Sabes que el primer programa, el que la semana pasada hablamos de aquello, cómo comienza esto de la izquierda a derecha, que se estaban a la izquierda del rey, a la derecha del rey, y la ironía histórica, porque ha ido cambiando, ¿no? Porque en ese momento los burgueses utilizan a la clase obrera para provocar cambios, y hoy los burgueses ya no están más en esa silla, son más de la derecha, ¿no? Son burgueses. Son burgueses. Basta leer a Marx. Pero impulsan la izquierda, ¿no? A ver, hay burgueses que con tal de ganar plata impulsan a los demonios de todas las mitologías. De acuerdo, de verdad. Aquí en Ecuador y en todas partes del mundo, por si acaso. Totalmente. No es un defecto nuestro, de todas partes del mundo. Totalmente. Ellos en ese momento pues querían que sea más equitativo el tema de los votos, porque todos tenían un voto independientemente de la población. Y hablamos también, recuerdo que ellos necesitaban que se respeten más sus tratados de comercio y todo lo demás. Bueno, hoy eso está más emparejado con la derecha, claramente, ¿no? Sí, pero que en los estados generales había una desproporción brutal. Sí, totalmente. Porque el estado llano, que era el pueblo, Ujú. debía haber tenido muchísimos más representantes que los otros, que eran mucho menos. Y eran igual. Porque ni sumando a la nobleza y al clero, Claro. vas tú a igualar al resto del pueblo de cualquier país. Clero, nobleza equivalían al 1% de la población. O sea, Probablemente. sí, una locura. Bueno, sé generoso, al 5%. Al 5%. El otro 95% tenía iguales representantes que los que entre los dos. O sea, tenía menos representantes que los que entre los dos hacían el 5%. Por supuesto. Una estupidez. Rodolfo, después viene Rafael Correa 2007. Entra con muchísima fuerza en donde llegó a tener Pierde la primera vuelta, ¿no? La única elección que él perdió fue la primera vuelta con Álvaro Noboa. con Álvaro Noboa. En ese momento todavía seguía siendo parte de PRIAN, claro, ¿sí? Y yo fui asambleísta por el PRI. ¿Lo veías venir a Correa en ese momento? Nosotros, ¿Con la fuerza en lo que se convirtió luego? A ver, te voy a dar una opinión muy personal. No lo puedo probar, pero es una opinión. Como es una opinión, no tengo por qué probarla, ¿no es cierto? Después de la burbuja en que se pensaba, se llegaron a pensar, hubo enfermos, idiotas que no saben nada de política, que dijeron que Correa iba a ganar en la primera vuelta. O sea, que iba a sacar 40 más 10. Claro. Bueno, sacó 24. Perdón, 22. Árvalo 26 y Dilmar Gutiérrez sacó 20.5. Por punto y medio no se queda afuera el que supuestamente iba a ganar en la primera vuelta. Correcto. Perdió la primera vuelta. Nosotros ya teníamos el tracking y fuimos viendo. En esa elección, Jaime Durán y Santiago Nieto nos asesoraron en esa parte. Y el ingeniero Febres Cordero, por su lado, tenía también su tracking, ¿no? Y como Álvaro y el ingeniero en ese momento no estaban en buenas relaciones, escogieron un tercero para que sea el que hable con el uno y hable con el otro y le pase al uno, o sea, un puente. Uh-huh. El problema para ese tercero es que el ingeniero Febres Cordero tiene los horarios de gente que se levanta muy temprano y se acuesta relativamente temprano. Y tú que se levantaba a las 6, 7 de la mañana y digamos que a las 10, 10 y media de la noche estaba acostado. En cambio, el abogado Álvaro Fernando Noboa Pontón se acuesta a las 2, 3 de la mañana, dependiendo de cuánto tiene que hacer. Se levanta a las 11. Yeah. Entonces había un problema para esa tercera persona. Había un hueco en que el uno estaba despierto y el otro dormido, y había un hueco en que el otro estaba dormido y el otro despierto. Qué locura. O sea, fue un verdadero martirio para esa tercera persona. Sí. Por lo cual se va a ir al cielo por Marte. ¿Ya? Y ese, en un momento dado, esa tercera persona y el ingeniero compararon cada uno sus encuestas y estaban ahí. Y recuerdo muy bien que el ingeniero Febres Cordero dijo, Álvaro gana con 4 puntos, carajo ganó con 4 puntos. Nosotros lo teníamos con 3.85. ¿Te ganó o no? Yo me acuerdo que hice un montón de apuestas. Que la gente que apostó conmigo pensaban que me estaban robando.
Y cuando era todo lo contrario. Cuando salieron los resultados, hubo gente que no podía creer. Claro. Yo me acuerdo que yo estaba en TC, Álvaro fue a TC y Correa estaba en el Oro Verde, rodeado con mi buen amigo Ricardo Patiño, amigo del barrio. Y llegó un momento que Correa estaba tan molesto por no haber ganado que alguna cosa que dijo Álvaro, dijo, yo no discuto con improvisado, y se paró y se fue. Es un pecado capital, pues, en una especie de mini debate. Claro. Bueno, y la elección fue un domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Al lunes siguiente, Álvaro le llevaba 22 puntos de ventaja. Y no solo los perdió los 22 puntos, sino que perdió con 8 o algo así. Mi teoría es que él no quiso ganar. Hizo todo en la segunda vuelta, todo lo que no tenía que hacer. Se empezó a hablar de la Biblia, se empezó a arrodillar. O sea, ¿crees que fue intencional? Sí. ¿Sabes qué? Pensé que ibas a decirme que quizás... No, fue intencional. No, él hizo la siguiente. En ese tiempo, el Congreso de la República era Congreso, tenía 100 diputados. Álvaro tenía como 28. Y el PSP, Sociedad Patriótica, tenía 22. Ya tiene 50. Los socialcristianos tenían 8, algo así, 58. Más el FRA y la DP y algún otro más, pasabas de los 2/3. Entonces, para mí el cálculo dijo, bueno, pues el nuevo dueño del país soy yo, ¿para qué quiero ser presidente? Okay. De este país que es un problema. Control desde la parte desde la legislatura. No, sí. Lo que no se imaginó es lo que le iban a hacer. Que es una aberración que el Tribunal Supremo Electoral, que era nombrado por el Congreso, no elegido por el pueblo, el Congreso elegido por el pueblo, bien o mal, nos guste o no, era gente elegida por el pueblo. De acuerdo. Aquí resulta que el Tribunal Supremo Electoral, que eran 7 fulanos elegidos por el Congreso, y que por tanto estaban subordinados. De acuerdo. Ah, no, ellos destituyeron a 47 diputados. ¿Te acuerdas los manteles? Sí. Ya, ahí fue cuando yo dije... De hecho, esa fue la primera señal de que lo que se venía. Autoritarismo de lo que se venía. No solo de autoritarismo, de golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Poco respeto a las instituciones, ¿no? Cero respeto a las instituciones. Hoy eso sería pues condenado como ya... No, hoy no se puede hacer eso. Hoy puede hacer otras cosas. Sí. Pero por eso que a mí me da risa cuando algunos imbéciles se ponen a comparar al actual presidente, al que conozco yo desde que estaba en el vientre de su señora madre, con Correa. Por supuesto. Y vean un ratito, yo soy de los que le reconocen a Correa todas las cosas buenas que hizo, pero le reclamo todas las malas que hizo, y en mi balanza pesan más las malas que las buenas. Pero él hizo cosas buenas, como por ejemplo, nunca el Ecuador tuvo un plan de becas como el que hizo Correa. Yo me acuerdo... En la salud también estuvo bastante bien. Yo solo me acuerdo que cuando yo me terminé el bachillerato, ya existía el IES, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Sí. Y habían becas. Sí. Pero sí sabes lo que te daban de las becas, ¿no? Una porquería en Sucre. Correa dio becas de $200,000 para hacer doctorados y materados. Sí. De hecho, conozco... Eso fue una cosa que no se puede negar. Al exterior y regresar. Pero hay gente que le niega todo. Mira, no hay error más grande en una discusión de la índole que sea que negarle al otro lo que es verdad. Como cuando te haces fundamentalista, ¿puede ser? Bueno, claro, el fundamentalismo, claro, pero es que el fundamentalismo y la imbecilidad van juntos. Sí. No se puede ser inteligente y fundamentalista. De acuerdo. El caballo con anteojera. Es como la gente que, por ejemplo, la obra, uno puede no haber, yo nunca he sido social cristiano, pero negar la obra que en Guayaquil hicieron León Febres Cordero y Jaime Nebot, hay que ser imbécil, ciego. Por supuesto. Y por supuesto que yo voté para todas las elecciones para el alcalde, por ellos, siempre. Porque es imposible desconocerla. Igual hay cosas que hizo Nien Correa que es imposible desconocerla. Te pongo un ejemplo al final de su mandato. Gracias a quién tenemos el Tratado de Libre Comercio con Europa. Correa, que tomó la decisión, y mi buen amigo Juan Carlos Casinelli, que siendo el ministro, logró en tiempo récord que 27 parlamentos distintos, porque la Unión Europea no te alcanza que el Parlamento Europeo te apruebe, tiene que ir al referéndum aprobatorio de cada parlamento de 27 países y lo logramos. Y mira la ventaja. Ponerte un ejemplo, ¿te gusta el whisky? A mí también. Pero a mí me gusta el single malt, que es difícil. Ahora es más fácil, pero antes era más difícil de conseguir. Aquí llegó para darle un nombre a una marca, el Johnny Walker de 12 años. Y sus equivalentes de 12 años llegaron a costar $90 y pico. Al día siguiente de entrar en vigencia el tratado con la Unión Europea, que se
los impuestos se fueron a 0, bajaron a 40 y pico. Claro. Entonces fue un cambio de opinión que le tiene que haber dolido como las muelas a Correa, porque Correa no es amigo de los tratados de libre comercio. Sí, de hecho. Pero lo hizo, y lo hizo con la Unión Europea. ¿Y de la lista de cosas que más le costaron? ¿Los errores más graves que pudo haber cometido? El que casi cae. Cuando se mandó el impuesto de la plusvalía y el de herencia, que se le alzó quito. Sí, hay una teoría que sostiene que Correa no se cayó porque en plena efervescencia de las manifestaciones contra Correa vino la visita del Papa. Muy oportuna, ¿cierto? Sí. Se calmó todo. Rodolfo, hablando un poquito de la actualidad, pasando un poco de Correa, que todavía sigue muy presente más allá de todo lo que ya conocemos. Mira, nos guste o no nos guste. Nadie va a poder escribir la historia del Ecuador de esta etapa sin Correa. Obviándolo, por supuesto. No. Así como nadie puede escribir la historia del Ecuador del siglo XX sin Velasco Ibarra. Sí. Dos personajes totalmente distintos. El doctor Velasco Ibarra era un hombre exquisito, un hombre que exigía que se lo trate de excelencia y de excelentísimo señor, y decían, como decía Velasco, y no es por mí, señor, es porque yo represento al pueblo ecuatoriano, y al pueblo ecuatoriano se lo tiene que respetar. El doctor Velasco además era un hombre de una cultura enciclopédica, de una finura, o sea, en un balcón era un morador de barricada, pero en una conversación privada era un hombre de una cultura y de una erudición y de un don de la palabra que poca gente en la historia del Ecuador ha llegado a ese nivel. De acuerdo. Rodolfo, trabajaste en medios de comunicación desde siempre. No, desde siempre no. Y tuviste que trabajar en medios que pertenecían en ese momento bajo el régimen de Correa incautados. A ver, ¿sí? Quiero preguntarte qué tan fácil o qué tan difícil era eso. A ver, yo comienzo a tener una vinculación con medios de comunicación en el año del señor de 1987, cuando fui gerente administrativo del Telégrafo, cuando lo fue adquirido por el Grupo Antón. El gerente general, que en paz descanse, era el doctor Henry Rath. El director era el doctor Roberto Hanse. Y el subdirector era el licenciado Fernando Aguayo. Bueno, desde mi perspectiva, yo tenía 3 años. Permíteme desde siempre. Entonces, ahí yo estuve hasta 1988. Fue un plan, una cosa corta. Y de allí volví a tener vínculo con los medios de comunicación cuando en marzo de 1992 yo estaba arreglando un maletín para irme a Salinas. Ya mi esposa y mis 2 hijos, pues no habían nacido Lucía todavía, ya estaban allá. Suena el teléfono. Roberto Isaías. Rodolfito, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, hermano, empacando, me voy a Salinas. Vente, que quiero hablar contigo. No te detengo mucho, 10 minutos. No te van a pegar cuando llegues tarde a Salinas. Ay, le digo, Isaías, no vacile. Llego y me dice, ¿sabes qué, hermano? Ya me cansé de perder plata con los medios gráficos. Quiero que te hagas cargo de Winasa y de Eroca. Winasa era la compañía que editaba La Otra, La Onda y La Otra Infantil, y que en un tiempo editó La Tuya, que era una revista satírica. Y Eroca, Ediciones Rocafuerte, editaba La Razón, un diario viejo. El Hincha, que era el único periódico deportivo que había en el Ecuador, que salía todos los días. Y El Agro, un semanario agroindustrial. Entonces le dije, ya, pero déjame ver, pues. Quiero ver los números y todo, ya me hice el lunes. Me dieron los números, lo revisé, fue de Roberto y le dije, yo me quedaría con una y cerraría la otra. Me dice, no voy a cerrar ninguna porque no quiero perder imagen. Le digo, también, ¿quieres perder plata? No es mía, es tuya. Pero que quede claro lo que te estoy diciendo. Y ahí, 92, a los pocos meses de estar yo manejando esto, coincidimos con mi buen amigo Eduardo Peña Hurtado, quien fue presidente ahora en el gobierno de Daniel Noboa, presidente del directorio del IES. Él era el gerente general de Cablevisión, que tenía CN3 y CN7. De acuerdo. Nos encontramos en un cóctel y me dice, que fue primera vez que nos veíamos. Me dice, yo soy de tal. Y quiero hacer un programa, estoy haciendo un programa que se llama Análisis. Y a ver si tú lo haces un día, media hora. Eso sí, yo no pago. Le digo, no, si no te estoy cobrando. Bueno, éramos 5 panelistas. Terminamos siendo 2 panelistas. Y como hacía 4 programas a la semana.
¿Sabes cómo? Era tan desconocido CN3 que con Eduardo nos íbamos a almorzar a distintos restaurantes cada día y buscábamos así una figura y nos le acercábamos. Ah, ¿qué tal? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y te interesa? ¿Y hay un programa de televisión? Claro. ¿Quién dice que no? ¿Y dónde? No? En CN3. ¿Y qué es eso? Ahí el tipo ya se ponía moja. Mano, no te alargo el cuento. A los 6 meses nos llamaban a pedir las entrevistas. Fue un éxito el programa. Qué bueno, qué chévere. Así como los noticieros fueron un éxito. CN3 fue un éxito. Rotundo. ¿Y había que enmarcarse en línea editorial? ¿Tenías libertad absoluta? Nunca en mi vida nadie me ha dicho qué decir, porque el día que alguien me diga qué decir hasta ese día, estoy allí. Entiendo, pero el hecho que tú hayas tenido esta personalidad así férrea, inquebrantable, no quiere decir que no existan los límites en el medio. CN3 no había, no, hay. Pero en CN3 no. Todos los panelistas de análisis éramos cada uno dueño de nuestro programa y decíamos, obviamente no había ningún desaforado que vaya a decir, vamos a matar a todos los verdes o a todos los azules. No, claro. Ya. Luego, en el 95, justito antesito de la guerra, Gamavisión decide hacer un noticiero de 2 horas 50 minutos. Una aberración. Comenzaba a las 6:40, terminaba a las 8:30. Roberto Bonafón hacía la parte de deportes y la parte de entrevistas la hacíamos Andrés Carrión desde Gamavisión Quito, el Loco Herrera, Pancho Herrera, en una cabina de radio que simulaba ser Sonorama, y tu servidor en Gamavisión Guayaquil. Resulta que a los pocos días estalla la guerra pues, con el Perú. Y resulta que todos los demás canales tenían noticiero de 1 hora. Por tanto, podían invitar a 2 para hablar de la guerra. Nosotros teníamos 2 horas 50 minutos, invitábamos a 6. Claro. Bueno, ¿sabes qué pasó? Que comenzamos el año último y terminamos el año casi empatados con Ecuavisa en el primer lugar de noticiero en la mañana. Impresionante. Con 2 horas 50. Impresionante. ¿Por qué? Porque cuando fue la guerra, todo el mundo aquí veía. Al que tenía 6 invitados, invitaban militares, políticos, analistas. Fue un gran plus. De acuerdo. Igual, ningún problema. Tanto en la época de Marcel Rivas como en la época de Álvaro Dazún, cero problema. Cero problema. Y de ahí llegamos cuando en el gobierno de Abdalá, el doctor Wilfrido Lucero fue electo por el Congreso, superintendente de compañías, y él me pidió que sea intendente de compañías de Guayaquil. Yo fui designado por el superintendente, que era un hombre de Abdalá. Ahora, era obvio que allí había una relación con Álvaro Novoa. Entonces, ahí obviamente salí del canal, pues lo iba a saber. Claro. Y yo renuncio el 28 de febrero, o sea, después del golpe que destituye a Abdalá. El 28 de febrero mando una carta a todos los medios antes de irme ya, agradeciendo, y me llama Jorge Crofle y me dice, hermano, vente a hacer televisión conmigo. Le digo, sí, pero en abril, porque en marzo me voy a ir de vacaciones con mi familia porque no he tenido vacaciones en mucho tiempo. Y entonces en abril del 97 fue mi primera entrada a TC, que dura hasta el 98, en el que renuncié y me fui, porque si yo te mando una carta en la que te expongo tal cosas mías y te digo, me quiero ir, y tú me mandas a decir con Jimmy Jairala, que era el director del noticiero, que dabas por no recibida la carta. Oye, hermano, estamos viejos. Bueno, bastante menos viejos en ese tiempo, pero igual, pues, yo en el año 97 tenía 43 años. Claro. Y la persona que me manda a decir que daba por recibida la carta era 6 años mayor que yo o 5. Jorge Crofle. Mi gran amigo, por si acaso. Nunca he perdido la amistad con Jorge Crofle. Casado con una prima mía, que en paz descanse. Vi en la entrevista, sí. Y entonces, pues, como no me la dieron por recibida, pues el día que yo dije que me iba, me fui. Y ahí seguí haciendo radio, porque en 1996, mi buen amigo Clever Chica, hombre que compite contigo en la cantidad de pelos en la cabeza. Y no, trabajo también en la radio de él. No, pero y también de peinado somos tocayos. Sí. Tú sabes que cuando fue el Mundial de Alemania, a él en el pueblo que estaba la selección ecuatoriana, que era Bad Kissinger, algo así. Bad Kissinger, sí. Sí. Se le cayó por un pelo a Caché.
Y sabe que hicieron un entierro con el alcalde y la banda, pues pregúntale a la gente. Increíble. Increíble. Hombre de mierda, ¿no? Él en el 96 me dice, ¿por qué no haces radio? Le digo, hermano, ya no veo. Le digo, estoy haciendo televisión, estoy manejando los medios gráficos. Comencé a hacer un programa, no, en Carrusel. Que era el grupo de... Claro, pero que era la radio, que el Supercara era deportiva. Claro. En Carrusel. Y de allí, fíjate tú, que yo he hecho medios gráficos, telégrafo, Eroca, Uminaza. En La Razón yo escribía la columna del gerente, se llamaba, en el hincha de La Razón. Y en la otra yo escribía el editorial. Editorial soy el director, escribo el editorial. Yo no le voy a encargar a nadie que ponga el editorial. Claro. Ya, ok. He hecho radio AM, radio FM, televisión de cable, televisión de aire y ahora pues YouTube. O sea, todos los medios, todos. Todos. Y te voy a decir una cosa, no hay absolutamente nada, exceptuando los digitales. Eso lo damos aparte. La radio es el medio más libre por excelencia. Sí. Tú en radio puedes decir cosas que en televisión causarían un remesón, bueno, que yo diga Gabardina en televisión. Sí. ¿Cuándo comenzó la Gabardina? Esa es una historia espectacular. Tú recordarás que el noticiero al cierre lo hacía mi gran amigo, que en paz descanse, Eduardo Manrique. Sí. Y Eduardo era un hombre muy religioso. Sí. Y hablaba en todos los programas de Papi Dios y bueno. En enero o en febrero del año 93, se nota que Eduardo empieza a chocar con las puertas y las paredes del lado izquierdo y se va con mi compadre, que en paz descanse también, Eduardo Alciba, el padrino de mi hija menor, va a Estados Unidos. Y Eduardo tenía un cáncer en el cerebro, le extirparon el 90%. El 10% era imposible de extirpar y este era un cáncer que crecía. Y entonces el cirujano, como Eduardo era médico, de médico a médico le dio la pena, le dijo doctor Manrique en inglés, te beba lo que quiera, fume lo que quiera, haga lo que quiera, usted tiene 6 meses de vida. Tuvo 7. Entonces en el interín me llama Estefan, Isaías, carnal. Y lo sentamos Estefano, Jorge Crofre y yo. Estefano me dice, tú sabes muy bien, sí, le diría, del vuelo de qué vas a hablar. Y déjame decirte otra cosa. Esta conversación tengámosla después de que pase lo que tenga que pasar, pero no antes. Porque antes no la voy a tener. Después, enchanté, como dirían los franceses. Efectivamente, eso Eduardo, tuvimos la reunión y le digo, oye, pero si yo me pongo a hablar de Papi Dios, los primeros que me tiran la cámara son los camarógrafos. No tengo que salir a la calle para que me apedreen, y los camarógrafos me apedrean. No, me dice, hermano, no olvídate, vamos a cambiar el formato, es político. Yo estaba pensando en mi integridad física. Bien. Las cámaras de ese tiempo te la tiran encima, te matan. Ok, comenzamos. Y para promover el programa, que era un programa con otra persona, porque tenía buen rating con Eduardo, me invita a Mariel un día a su programa. Y Mariel en el programa repartía vino. Y a mí el vino me gusta, además que el primer milagro del Señor para los creyentes fue convertir el agua en vino. Y me tomé, eran copas chiquitas, que no es que a Mariel le daba copas grandes, pero unas versiones dicen que me tomé 6, otras versiones dicen que me tomé 8. Transemos en 7. Ya. Terminó el Mariela, me fui a sentar y yo hacía el programa con Sandra Grimaldi. Sandrita leía las noticias y yo comentaba. Y en una de esas sale una noticia de que un señor mayor, estoy hablando del año 93, un hombre que ahorita tendría mi edad, pero yo en ese tiempo, hoy hace 28 años, el señor no es un hombre muy mayor. Claro. Va a la Comisión de Tránsito del Guayas a hacer un trámite y el oficial, el hombre de la comisión, dice, siento mucho, señor, digamos, Pérez. No me acuerdo el apellido. No me acuerdo si decían el apellido. Lo siento mucho, señor, pero yo no lo puedo servir porque usted está muerto. Y el hombre dice, ¿cómo que estoy muerto? Si usted me está viendo. Señor, aquí tengo el registro civil, dice que usted está muerto. Oye, no hubo forma de que este señor se haga atender porque estaba muerto. Entonces, cuando van por eso, le digo a Sandra, espere allí un ratito. Ahí fue que yo dije, ya veo. Uno en Guayaquil puede comprar muchas clases de tela. Si quiere tela barata, puede comprar la popelina o popelina, dependiendo de cómo lo dice.
Si se quiere hacer un terno bonito, se compra un buen casimir. Y si va a ir al cadalso, que digo, al matrimonio, puede hacerse un smoking, o si es idiota, un frac con un mohair. ¿Ya? Pero también hay otra tela que ayuda en Guayaquil porque es medio imperdiable, que es la gabardina. ¿Sabes lo que vale la comisión de tránsito? Gabardina. Y ahí quedó. Al día siguiente me llama Cronfler, hermano, vente, que Roberto Polit, que fue profesor mío en San José, que echaba chispa porque él era el director ejecutivo de la comisión. Entonces le digo, dile a Roberto que ve el programa. Le digo a Jorge Cronfler, ponga el programa. Cuando Cronfler ve, le dice, te está loco. Que lo llama Roberto y dice, señor Roberto, ¿tú viste el programa? Bueno, no entero. Pon la parte en que uno de tus vigilantes le dice a un señor que está muerto, porque el registro civil dice que está muerto y el señor le dice que él está ahí, que cómo va a estar muerto. ¿Sabes qué? Bien dada la gabardina, cerró. Bueno, eso fue fines de octubre. Me tomó noviembre, diciembre y enero convencerlo porque no quería, porque, a ver, aquí en Guayaquil todo el mundo sabe de qué va. Claro. Pero en Quito creen que es claro. Y aparte que guindado. Claro, es que yo decía la de Humphrey Bogart, pues en Casablanca, que es inmortal, pues él inmortalizó la gabardina. Claro. En enero, pronto me ¿sabes qué, hermano? A la M los pastores. Dale. Y la gabardina. Y eso fue eso. Espérame. Yo heredaba el lunes, el programa anterior mío era de Carla Sala, me dejaba una buena audiencia. Martes y miércoles tenía Solteros sin Compromiso y Mariela, heredaba un super rating. Y viernes tenía Polo, muy buen rating. El jueves había una comedia hecha en Quito que te juro que era de llorar. Uno decía, es que esto es una comedia. No puede ser, pues. Pero es que ni allá, porque el rating era una porquería. Entonces, ¿sabes qué? Va la gabardina el jueves. En un mes llegamos a tener el mismo rating que teníamos martes y miércoles cuando le dábamos a Solteros sin Compromiso y a Mariela. Y en 2 meses, el pico de la gabardina a las 11:40 de la noche llegaba a tener 18 puntos. Impresionante. Y no, la gabardina fue un éxito. Sí. A la olla. Es que ha ido reciclándose, porque yo me fui de TC el 2005, allá acabó la gabardina. En Gama, pues. En RTS hace poco la tenías también. Claro. En la mañana, gabardina matutina. Era gabardina matutina, claro. Y ahora la tengo en RTP. En RTP. Que sale por YouTube también. Que claro, que sale por YouTube y que sale en Facebook también, en Live Artes. La última gabardina que dijiste, ¿te acuerdas a quién se la dije? El viernes. ¿A quién se la dije? Adivina. El viernes. ¿Qué cosa interesante hubieron en el fútbol la semana pasada? El paro. La Conalle. Te voy a adelantar aquí se lo va a dar este viernes. Los que sabemos ya habían hecho casi un escándalo a nivel de las Naciones Unidas por el tema del convoy y la represión. Resulta que habían negado pues que habían atacado al convoy. Claro. Pero resulta que el diablo es malo. ¿Sabes quién iba en el convoy aparte del presidente de la República? El señor ambasciatore de la República Italiana. Lo vi. Ya. O sea que el ataque no existió. O sea que el ambasciatore de la República Italiana estaba mintiendo. Bueno. Vaya a tomar por saco, como dicen en España la gente educada, porque la expresión es otra. Sí. Ya. Se puede YouTube, a tomar por Q. Por ahí. Por ahí es. Entonces, ¿y ahora? Si a ti te atacan un convoy, en cualquier país del mundo, quien ataca un convoy militar, ¿a qué se arriesga? A que lo repelan a tiros, pues. Entonces, para esos miserables, pues la semana pasada se lo di a estos que se creen dueños de parte del Ecuador, que son sus terrenos, sus territorios ancestrales y que la Guardia Indígena va a impedir que ahí entren las fuerzas del Estado ecuatoriano. ¿Qué carajo se creen? ¿Que son otro país? Claro, por supuesto. Vayan al carajo. Son menos del 8% de la población que el pueblo Montubio es más. Sí. De hecho, eso nos lleva ya en la parte final para irlos tratando rapidito. A ver, dale. La Constitución del Ecuador, que es la que nos van a preguntar en las urnas si queremos cambiarla, quiero preguntarte primero si está de acuerdo. Si queremos queremos una asamblea constituyente. Queremos una asamblea constituyente. Porque fíjate que podría darse este escenario. Que el pueblo diga que sí quiere una asamblea constituyente, que se elija a los asambleístas constituyentes y que los asambleístas constituyentes digan mejor no cambiemos nada. Eso puede pasar en una asamblea constituyente. La dejamos igualita. Pero por supuesto. Siempre y cuando no hay acuerdo, ¿no?
tiene que haber un acuerdo entre todos, pero es una posibilidad infinitesimal, pero es posible, acuérdate que lo único imposible es resucitar. Claro. El Señor, para los creyentes, resucitó a 3. Sí. Y era el Señor en persona. Sí. Ya. Pero es improbable y pero podría pasar. Y de allí puedes cambiar parte, todo, mucho, poco, y el texto que salga va a referéndum al pueblo. Sí, claro. Esa es la para aprobarla nosotros, ¿no? Igual como se aprobó la del 2008. Tal cual. De hecho, la del 2000, la actual tiene 444 artículos. Más todas las transitorias, que son como 26. Para que tengan una idea, somos la de Latinoamérica, la constitución que más artículos tiene. La de Venezuela tiene 350. La de Brasil, por ejemplo, tiene 250, pero Ecuador cabe 33 veces en Brasil. ¿Y en población? Esos manes son 190 millones. Una locura. Yo creo que ya llegaron a los 200, nosotros somos 17 millones. Y Rodolfo, y la de Estados Unidos, que tiene 7 artículos. A ver, la de Estados Unidos 788. 83. Tiene 7 artículos y 27 enmiendas que realmente son 25 porque una anuló la otra. La enmienda que se anuló fue la enmienda Volstead, que fue la que instaló la prohibición del alcohol, y luego, eso fue en 19, 20, 21, y luego en el 33 ya todo el mundo se dio cuenta que era una estupidez, y se hizo otra enmienda que anuló la Volstead. Por eso que realmente son 25, porque una mató a la otra. 7 artículos. Nosotros tenemos 444, y la de Riobamba... Sácame una curiosidad, ¿a qué crees que le ha ido mejor? ¿A los Estados Unidos con 7 artículos y 25 enmiendas? Bueno, nosotros con 20 constituciones y una de 400. Y con una administración territorial de densidad poblacional y de territorial. ¿A quién crees que le dio mejor? Pues yo creo que tendríamos que comenzar a vernos en ejemplos que han funcionado, ¿no? 400. Esta fue una locura. Esperamos que si se da todo bien, esto sea... No, tiene que reducir. O sea, él es una constitución, como dirían los constitucionalistas, hiperreglamentaria. Las constituciones no son no pueden entrar en tanto detalle. Las constituciones son marcos generales. La de Venezuela 350, porque ¿quién crees que es? Son la de Chávez, la misma bandita. Sí. Ya, pero búscate tú la de Colombia o la de Perú, o la de Chile. La nuestra es la más grande de toda Latinoamérica. 440, probablemente del mundo. Y probablemente también del mundo. Bien, hay que cambiarla, está clarísimo. Y después vamos al siguiente tema. En función de quiénes van a ser estos asambleístas que vamos a escoger, ¿verdad? 80 asambleístas constituyentes, pues vamos a tratar de darle forma. Ahora, estaba leyendo el plan de gobierno de nuestro actual presidente y veo, por una parte, quería preguntarte por esto, porque por una parte veo que habla mucho de la redistribución de la riqueza en su plan de gobierno, que habla mucho de la igualdad social, que habla mucho de toda esta perorata izquierda. De hecho, muchos lo consideran a él de centro-izquierda. Él se considera un hombre de centro-izquierda. Es dicho por él. Explíqueme en la práctica cómo abraza todas las políticas de la derecha. A ver, no. Porque fíjate que él retira el subsidio al diésel. A ver, desde que los militares en el 74, para hacerse populares, metieron el subsidio a los combustibles en general, durante décadas aquí subsidiamos la gasolina súper, señores. Sí. Eso es una barbaridad. De acuerdo. A ver. Se eliminó el subsidio al diésel y se lo ha redistribuido un montón de bonos y de subsidios. Ahí está la plata. La plata lo que ha hecho es pasar de subsidiar el diésel a un poco de zapes. Y narcotraficantes. Y contrabandistas. Ya. A incrementar bonos y a otras cosas. Esa es una política de centro-izquierda. Ahora, redistribución. Ahí hay redistribución y refocalización del dinero del Estado. De acuerdo. Que vayan los subsidios deberían ser focalizados, necesarios y temporales, ¿no es cierto? Sí. Perdón, pero el subsidio de los combustibles no era ni focalizado, ni temperario, ni temporal ni necesario. Porque como dice el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Sí. De hecho, leí aquel estudio donde realmente quienes se benefician, los que sí se benefician y no contrabandean, sino que se benefician, son un público que realmente es muy pequeño. Hay gente que tiene plata, además. Tiene plata. No es la clase popular. El carro a diésel es más caro que el carro. Yo te hago una pregunta. La gasolina. ¿Tú crees que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, las masas desposeídas, tienen carro? Claro. No, pues. Por supuesto. Como el del tractorcito que ahora anda en carros de alta gama. ¿Cómo? 80 y 100 lucas. Sí. Menos de eso se siente. Usted dice que tiene apellidos. El señor tiene un apellido. Estamos hablando del señor. A ver, tiene nombre de héroe griego. Leónidas. En las Termópilas. Sí, claro. Ya. Su primer apellido, Iza, con Z, es castellano. Así es. De Castilla. Castilla queda en España, creo, ¿no? Sí. Joder. Y su segundo apellido es Salazar, con S y con Z. Sí. Salazar, ¿sabe dónde es? Es vasco navarro.
Y entonces el señor debe ser un mestizo como toda la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Por supuesto. Pero no me venga a decir que es indígena con esos apellidos. De acuerdo. El señor Churuchumbi, yo no tengo ninguna duda de que él es indígena. Claro, pues. Pero este señor indígena, ¿por dónde? Volviendo El otro, Vargas. Vargas es apellido español. Correcto, correcto. Volviendo al tema de Novoa. Muchos he estado leyendo un poco cómo lo consideran de afuera. Por ejemplo, el AGE siempre dice que él lo considera muy de centro izquierda, que él mismo los autodefine como de centro izquierda. ¿Quién? Agustín Laje. Sí, le endosa. Pero verás que Laje es la derecha. Derecha extrema, sí, radical. Por supuesto que sí. Pero económicamente radical. Él es un radical extremista de violencia. No. Me refiero. Él habla de la batalla cultural. Sí. De la batalla cultural. Sí, pero ¿cómo no va a decir eso si el propio presidente dice que es de centro izquierda? Sí. Si que lo vas a refutar, le va a decir, oiga, usted no es lo que dice. Pero sí ha sorprendido, por ejemplo, la cercanía con Trump. La cercanía con Trump tiene varias pero es allí donde cosas que la mayoría de la gente no conoce. algunos lo consideran que Novoa, nuestro presidente actualmente, más allá de su autodefinición, está bastante más abierto a no encasillarse en las ideologías y se considera muy pragmático políticamente hablando, ¿no? ¿Compartes? Tan pragmático que así como tiene una gran relación con Trump, que no es de ahorita, ¿Con Lula? con Trump y una mejor aún relación con Bobby Kennedy, que es padrino de su hermano menor. Correcto. Yo estuve en ese bautizo en San Patrick, la Catedral de San Patricio en Nueva York. El padrino de, creo que Sebastián es el nombre, soy muy malo para nombres, fue Robert Kennedy. Sí. Robert Kennedy y Álvaro Noboa tienen una amistad de décadas. Y con Trump se conocen también desde hace tiempo. Por supuesto. Entonces, pero Daniel Noboa tiene la total apertura con China. Y él no es que dice que yo como me llevo bien con Trump me voy a pelear con China, la pistola. Yo me voy a llevar bien con todos los que quieran llevarse bien. Obviamente con México no hay cómo llevarse bien porque México ya lo iban a sacar en un carro, pues el que sabemos. México, bueno, con Colombia se lleva bien más allá de que... Pero yo tengo una pregunta. Petro le dio la nacionalidad, ¿no? Pero para dar la nacionalidad, aparte que se saltó todos los pasos, pero dejemos eso por ahí. Sácame una curiosidad. Si el señor Glass está en La Roca, ¿cómo hizo la consulesa de Colombia en Guayaquil para entrar a La Roca y que el señor Petro firme? Porque tienes que firmar la solicitud tú. Ahí no la puedes firmar por encargo. Ahí la tienes que firmar tú. ¿Cómo hizo para entrar a La Roca y que le firme el señor Glass la solicitud? Ergo, esa firma no es la del señor Glass. Sí, lo único que se me ocurría a mí es que no era la firma. Obvio, pues. Sí, por supuesto. Son falsos. Pues, en todo Y además que, perdón, la Constitución de la República, que nos rige ahorita, dice que la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento es irrenunciable. Correcto. Así que el señor Petro vaya a tomar por saco. A él le está haciendo daño. Yo creo que él está consumiendo alguna cosa. Creo que sí. Sí, para gripe. Para terminar, Rodolfito, diga. En una palabra. Te voy dando algunas palabras y tú me respondes en una palabra. O sea, vamos a jugar tenis de mesa. Un boleíto. Emelec. ¿En una palabra? Es que no alcanzo una palabra para definir algo tan grande. Pasión. Pasión. Rafael Correa. Una sola palabra. Déjame unir, pues como en alemán que unen palabras. Adelante. Como Volkswagen, el carro del pueblo. Pues una sola palabra. Pudo hacer más. Y mejor. Febres Cordero. Puedes ampliar. Poder encarnado. Que no sea una sola palabra. Poder encarnado. Álvaro Novoa. Me voy a extender. La inteligencia más subestimada del hemisferio occidental y que le demostró a todo el mundo que una cosa era lo que parecía para ellos y otra cosa es lo que realmente era. Álvaro Noboa, cuando fue la elección de Trump con Hillary Clinton, que todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, llegó a la conclusión de que iba a ganar Trump y empezó a comprar, juega mucho en bolsa, a comprar, y no ganó Trump. Y yo no soy su contador, ni he sido nunca su contador, pero ahí se ganó 300 palos fácil. ¡Cupa! Ah, ¿te parece tonto? No. Por eso te digo. No, nunca me pareció tonto. Nunca. Daniel Noboa. Chico brillante. Y le digo chico porque tengo 71 años, ¿no? Por supuesto. Brillante. Y creo que está haciendo un buen gobierno. Le ha tocado tomar una decisión que dos metieron retro. Vamos a ver
Yo confío en que él no va a meter reto. Me sorprende mucho la personalidad que ha mostrado. Sí. Tesón. Ir a meterse a los territorios donde se ha metido y estrategia además. Putin. Brillante director de la KGB, pésimo estratega militar, porque su operación especial de 2 semanas ya lleva para 3 años. Donald Trump. Un monstruo, en el buen sentido de la palabra, sí. Un monstruo político. Solo una persona antes había logrado hacer lo que hizo Trump. Ser presidente, perder la elección y ganar la siguiente. Grover Cleveland. Ya. Trump ganó la elección. Ganó los 7 estados swing states. Mantuvo la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Le quitó a los demócratas el Congreso y ganó el voto popular que normalmente los republicanos no lo ganan. El último republicano en ganar el voto popular, si no me acuerdo mal, fue George Bush en la elección que le ganó, en su reelección, cuando le ganó a Kerry. Ya. Sí, puede ser. Así que es el comeback de Trump, como decían todos los de las redes americanas que no eran trumpistas, que era una cosa nunca vista en la política americana. ¿Socialismo del siglo XXI? La peste. Ecuatorianos. Tenemos potencial para ser mucho mejores de lo que somos. Rodolfo Vaquerizo aquí en Política para Todos. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu tiempo. No, a ti, encantado, gracias. Bueno, continuamos acá con más de Política para Todos y hoy tenemos la gentileza de haber aceptado esta invitación del mayor Jesús Romero, que es de origen venezolano, aunque temprano migró hacia Estados Unidos y allí pues desempeñó una carrera brillante desde el punto de vista militar. Fue subdirector del Comando Sur. El Comando Sur actualmente está en las aguas del Caribe luchando contra el Tren de Aragua, contra el narcotráfico y todo lo demás. Y justamente quiero aprovechar la coyuntura, Jesús, para preguntarle un poco sobre esto que arrancó desde febrero del presente año, desde cuando el gobierno estadounidense declara terroristas globales a todos estos grupos. Pues desde febrero hasta la actualidad, ya terminándose el mes de septiembre, pues han pasado muchas cosas en este proceso y entonces la pregunta lógica de mucha gente es ¿a dónde apunta todo esto? ¿Cuál va a ser el corolario si es que se puede saber, Jesús? Buenas. Bueno, gracias por tenerme unas aclaratorias porque si no me regaña gente. Yo soy nacido aquí en los Estados Unidos, yo crecí un tiempo en Venezuela, al revés. Al revés. Y fui el subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur, porque de otra manera sería un almirante y no tengo la paga de almirante. Ok, cambia un poco las cuestiones en cuanto a la logística allí. Bueno, ¿de qué iba este puesto, Jesús? Básicamente, tu radio de acción, ¿cuál era allí? Cuando yo estaba en la Fuerza Naval del Comando Sur. Sí. Bueno, yo fui el ex subdirector de las Fuerzas Navales del Comando Sur. Yo tenía muchas conferencias, muchas reuniones con los directores de inteligencia de Latinoamérica. Nosotros abarcábamos gestiones de comunicación debajo de una red que tiene Latinoamérica que se llama IANTA. Y nosotros también llevábamos a cabo lo que era UNITAS y Panamax, que por cierto, uno de mis mentores de UNITAS y de Panamax fue un capitán de navío peruano que se llama Julio Cacho, que terminó siendo almirante en el Perú. Entre las operaciones y las misiones que tenían ustedes en ese momento, entiendo que tu carrera va desde hace 37 años, básicamente era también la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. En aquella época, puede ser, y corrígeme si me equivoco, la lucha era contra el cartel de Medellín, entre otros, ¿no? De Pablo Escobar. Bueno, en aquellos días, cuando yo empecé a hacer patrullajes en el Caribe, que fue más o menos para 1987, bueno, era algo nuevo para el Departamento de Defensa en aquella entonces, y sí era el cartel de Medellín, estaban enviando cargamentos de cocaína directamente de Colombia hacia los Estados Unidos por medio del Caribe, y bueno, eso era más o menos lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Me recuerdo de que habían arrestado a Carlos Leder, era uno de los principales arquitectos del puente aéreo entre Colombia y los Estados Unidos. Y bueno, y de ahí me quedé trabajando en ese tipo de rubro, pero luego no fue sino hasta el 96 que tuve una oportunidad de estar destacado en Panamá
y también entré en el problema del contranarcotráfico al 100% y estuve 3 años trabajando ese problema desde Panamá. Y hay mucho... Luego regresé por medio de las Fuerzas Navales del Comando Sur y luego también volví a regresar como un civil por medio de la Fuerza de Tarea Interagencial que se encuentra en Key West, que es para reprimir el flujo del narcotráfico. Hay quienes incluso relacionan un poco los hechos. Te he visto en algunas entrevistas en varios países de Latinoamérica que te han consultado y ven parangones entre lo que pasó en Panamá en su momento con lo que pasa en Venezuela. ¿Lo ves con semejanzas o hay diferencias sustanciales? Bueno, hay unas similitudes, pero que son básicas, ¿no? Estamos hablando del narcotráfico. Panamá era un país que tenía muchos problemas del narcotráfico. La banca internacional se prestaba mucho para que los narcotraficantes utilizaran Panamá y porque utilizaban el dólar. Hoy en día el narcotráfico es muy diferente a lo que eran en esa época. Los Estados Unidos se tuvo que meter de lleno adentro de Panamá por sus intereses estratégicos, que lo era el Canal de Panamá. Ahí pueden decir, hacer críticas de todo lo que quiera, pero estoy tratando de resumir las diferencias. Y hoy en día lo que estamos hablando es de unas organizaciones transnacionales criminales que tienen llegadero con organizaciones terroristas, como lo es Al-Qaeda, como las organizaciones terroristas que están en África, en el Medio Oriente. O sea, hoy en día los narcotraficantes y las redes criminales no son ni siquiera remotamente igual a lo que eran en los 80. De acuerdo. Una de las cosas que por aquella época se decía, me imagino que ustedes con informes de inteligencia abundantes, muy aproximados a la realidad, en ese momento, pues, por ejemplo, se relacionaba el cartel de Medellín o el mismo Carlos Leder, se lo relacionaba con gobiernos, en este caso con el gobierno cubano, con Castro, con los Castro. Hace poco o no hace mucho, el propio Leder ha confesado, ¿no? que habían esos vínculos. Me imagino que eso no hace otra cosa que darle un poquito más de cimientos a todo ese trabajo que se hace a nivel de inteligencia y por el cual ustedes a veces son convocados a hacer este tipo de operaciones como fuerza de tarea. Bueno, no necesariamente. A ver, hay que ponerle un poco de contexto. La corrupción abarca a todo y afecta a todos los países, inclusive a los Estados Unidos. Que si los narcotraficantes buscan manera de explotar estos países para ellos poder llevar a cabo sus operaciones ilegales, bueno, de hecho, eso es exactamente lo que hacen. No hay un país que se salve de la corrupción porque buscan exactamente cuánto es que te van a pagar porque tú dobles tus principios, ¿no? En el caso de hoy en día es un poco más compleja la situación. Lo que están haciendo hoy en día es utilizando las ganancias del narcotráfico, las ganancias de la cocaína que sale, que es cultivada en Colombia. Cultivan la coca, con eso hacen la cocaína, como se hacía en el Perú, como todavía se hace hasta cierto punto en el Perú. Pero ahora lo que pasa es que este dinero mantiene lo que son las visiones y las ideas del socialismo del siglo XXI, con quien buscan una manera de tener países izquierdistas, socialistas, para ellos poder seguir llevando adelante lo que es el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y para llevar eso a cabo tienen que pagarlo con algo. Tienen que tener un tipo de divisa que ellos puedan pagar ese dinero para llevar a cabo ese proyecto. Y lo están haciendo con las dávidas provenientes de la cocaína. Ok, desde agosto comienza esto, sube la recompensa por parte del gobierno estadounidense para con Maduro, Diosdado Cabello y toda la cúpula. El 14 de agosto Estados Unidos envía fuerzas aéreas navales al sur del Caribe. Incluye aviones P-8 Poseidón. El 20 de agosto 3 buques destructores con misiles guiados. Entre ellos, incluso después llega el famoso Iwo Jima, del cual te he escuchado hablar muchísimo sobre qué tipo de desempeño. Quisiera que me expliques un poco. Cada una de estas embarcaciones o cada una de esta tecnología que emplea Estados Unidos tiene un porqué. Es decir, cuando vemos que hay tal despliegue militar, no es para atacar a 8 lanchas. Va más allá de lo visible, me imagino, Jesús. Bueno, no necesariamente. O sea, estas embarcaciones han sido utilizadas en el pasado para llevar a cabo operaciones
para reprimir el flujo del narcotráfico. No es nada nuevo, lo que pasa es que el público está viendo algo diferente. Lo que están viendo es que se ha articulado que el Cartel de los Soles es una organización terrorista. Y debajo de esta justificación, el presidente de los Estados Unidos tiene unas facultades debajo de la ley del título 50 que le otorga unas 4 categorías de facultades para llevar a cabo cualquier tipo de operación para poder neutralizar esos elementos que sean designados como una amenaza. En el caso en particular es el Cartel de los Soles. Y el Cartel de los Soles era el que está enviando grandes y cuantiosos cargamentos de cocaína que llegan a los Estados Unidos, tanto daño hacen. De aquí es donde viene el despliegue de este contingente al Caribe. Aquí viene el Iwo Jima con unas embarcaciones anfibias que eran para mover tropas bastante rápido a la cuenca del Caribe para tener un tipo de presencia para poder sobrepasar lo que es la amenaza que se presenta debajo de llevar estos envíos de cocaína. Luego enviaron los aviones, los componentes aéreos que van sobre el Iwo Jima, componentes que se van poniendo en conjunto a trabajar junto con 2 embarcaciones anfibias también, que esos son los que tienen las embarcaciones que se llenan de aire por abajo y pueden mover tanques o tanquetas o personal del mar hacia la tierra. Están los helicópteros Osprey, están los helicópteros SH-60, los HH-60, están los destructores, los submarinos, los F-35, los F-15, los F-16, en fin. Hay una presencia militar que está hecha a la talla, a la amenaza que se está viendo en la cuenca del Caribe. Entonces, cuando habían unos críticos que estaban diciendo, no, los Estados Unidos no tienen suficientes recursos para llevar a cabo una invasión, obviamente estos críticos no tienen idea de lo que estaban diciendo. Habían unos analistas que estaban también diciendo unas cosas que se me paraban los pelos, pero realmente esta es una fuerza de tarea, un contingente que está mandado a hacer a la talla de la amenaza que representa el Cartel de los Soles. Claro, al principio, cuando comenzó, muchos decían, a ver, van a hacer cuestiones quirúrgicas, controlar la ruta, creo que se llama la ruta 10, ¿no? La que sale por el Caribe, el narcotráfico, presionar también, es una medida de presión, pero conforme se fue sumando más poder en cuanto al armamento que se va enviando, y hasta la declaración de esta semana, donde Trump dice, también vamos a perseguirlos por tierra, pues ya comienza a crecer la posibilidad de que vayan más allá e ingresen a suelo venezolano. Bueno, yo creo que esa era la intención todo el tiempo cuando el presidente dijo de que iba a acabar con el Cartel de los Soles, ¿no? El hecho de que ahora mismo el contingente militar americano en la cuenca del Caribe tenga dominio aéreo y tenga el dominio marítimo, ahora lo que queda es de tener la capacidad de llevar a cabo cualquier tipo de operación en tierra, pero esta capacidad ya la ha tenido. Lo que creo que el presidente estaba tratando de decir, no estoy tratando de decir lo que él dijo, estoy tratando de entender lo que él dijo, es de que tiene ahora la capacidad necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de operación en tierra para alcanzar esos objetivos. O sea, eso que sueña gran parte de Latinoamérica y principalmente muchísimos venezolanos, de que se acerca la hora de Maduro, nunca ha estado más cerca de caer con todo este despliegue. Bueno, nunca Maduro ha estado en esta posición de que los Estados Unidos quiera llevárselo preso a los Estados Unidos. Pero luego de haber designado el Cartel de los Soles como una entidad terrorista que amenaza directamente la seguridad de los americanos y de los Estados Unidos, ahora esto diametralmente es una diferencia de lo que era el año pasado a lo que viene a ser ahora. Ahora, debajo del título 50, el presidente puede llevar a cabo cualquier tipo de operaciones sin pedirle permiso al Congreso. Es decir, es una cuestión de tiempo, Jesús, y solo las fuerzas militares y Trump y su equipo de trabajo lo saben, pero tal despliegue no parece ser solo una medida de presión, es decir, va a llegar ese momento. Bueno, yo a veces me limito a decir ciertas cosas porque yo quiero asegurarme de que la gente entienda que estoy hablando como un analista y no como mis sentimientos me dicen. Los Estados Unidos ha tenido y tendrá la capacidad de neutralizar esa amenaza.
El hecho de que sea hoy o fue ayer o hayan llegado más aviones no cambia los ingredientes que te termina de dar el mismo resultado. Esta capacidad la tienen los Estados Unidos desde el momento que se dio presencia en el Caribe. El hecho de que se ha llevado a cabo una operación para tener un contingente que tiene la capacidad de llevar a cabo varios tipos de operaciones me dice a mí de que muy mesuradamente el presidente de los Estados Unidos está tratando de llevar a cabo un tipo de operación que tenga el mínimo daño colateral y la mínima pérdida de vidas en el caso de que esa operación se necesite hacer. Muy claro, Jesús. Hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se dicen y te entiendo a la perfección, pero sí, pues uno entiende que tal despliegue, que siempre lo ha tenido Estados Unidos, estamos de acuerdo, pero no parece ser solo una operación quirúrgica de un ratito y ya. Se han quedado, entiendo que incluso cada día que pasa de esto cuesta una fortuna, ¿no? Mantener a la gente operativa, a cada una de estas embarcaciones cuesta muchísimo, ¿no? Bueno, yo siempre le respondo cuando hacen esa pregunta es, ¿cuál es el precio que tú le das a la seguridad de de los ciudadanos norteamericanos? Por supuesto. Entonces, el costo que tiene el Departamento de Guerra ahora de mantener unidades desplegadas que debajo de cualquier tipo de condición, cualquier tipo de momento, estas unidades estuvieran desplegadas en África, en el Medio Oriente, en el Mar Rojo. O sea, ese costo de mantener a los Estados Unidos segura ya es parte. Que esté costando un poco más, puede ser, pero el costo de mantener a los ciudadanos norteamericanos seguros, yo creo que no tiene un número de costo. Completamente de acuerdo. ¿Crees en algún punto, Jesús, que cosas que estamos viendo que pasan paralelamente, que movilizaciones en Argentina, que la cosa se calienta en las calles en Ecuador, que la región esté respondiendo o estén pasando estas cosas, tienen conexión con que me imagino que están muy limitados hoy estos grupos, ¿no? Bueno, yo creo que cada día que pasa, gasta el cartel de los soles. No se ha disparado un cartucho y el costo para el cartel de los soles mantener este momento con militares desplegados. Venezuela ya tenía una pérdida de hemorragia de aproximadamente 100 millones de dólares diarios. Y encima de eso tú ahora le añades el costo de hacer ejercicios y maniobras en la Horchila, en Caracas, de hacer despliegue hacia el occidente en la frontera colombo-venezolana, en los 280 puntos alrededor del país. Y todavía no se ha gastado un solo cartucho y esa es una pérdida en adición a lo que ya venían perdiendo. Ellos deben estar perdiendo por encima de 30 millones de dólares diarios luego de los 100 millones de dólares que ya estaban perdiendo de todas maneras. Y ahora con la pérdida de la entrada del dinero ilícito, que es el que necesitan para poder seguir moviendo sus apoyos internacionales, se ven en una posición cada día que empeora, que los pone en una situación a ellos más vulnerables y más precarios. Y sin dejar de pensar en cómo estará la cosa casa adentro, ahí en el núcleo más cercano, en los anillos más cercanos de seguridad del dictador, considerando que ya algunos se querrán salvar, ¿no? Y me imagino que comienzas a ver a todo el mundo como una potencial amenaza ahí. Bueno, obviamente que esto obedece a la campaña que sigue funcionando, que es la campaña de una guerra psicológica. Solamente con la presencia en el Caribe les dice a ellos que, por cierto, ellos estaban esperando, habían varias personas, otros expertos más que estaban diciendo, bueno, las operaciones de los gringos van a terminar el 30 de septiembre porque ya no va a haber más dinero. Y estamos hoy a 30 de septiembre y el contingente no se ha ido para ningún sitio. Esto sigue pesando en la conciencia de los líderes del cartel de los soles. Y sí, las palabras de Maduro cada vez creo que son más contundentes respecto a dónde van sus intenciones. Y la última, para no quitarte más tiempo y agradecerte esta deferencia que has tenido, porque sé que estás en medio de viajes entre Washington y Miami. ¿Qué opina la gente que te topas en la calle, el estadounidense promedio, respecto a estas operaciones? ¿Las aprueba? Bueno, hoy en día yo lo que he logrado de evaluar, de lo que puedo ver, es que el presidente Trump goza de una aceptación sumamente alta.
cuando el presidente lleva a cabo una operación para prevenir la entrada de inmigrantes ilegales a las fronteras norteamericanas, es porque está cumpliendo unas promesas de campaña y le ha ido muy bien, le ha subido el nivel de aceptación adentro de los Estados Unidos. Lo otro es que el público norteamericano está cansada de ser recipiente del narcotráfico, de drogas que están matando el público. Y lo que están apostando mal los izquierdistas, los liberales, que ellos piensan de que el presidente Trump está haciendo esto simplemente para molestar a la izquierda, no, como que no tienen en cuenta el nivel de apreciación que tiene el público con el presidente Trump, que está parando. O sea, cuando tú ves que estas lanchas paran con un disparo de un misil, tiene un nivel de aceptación sumamente alto. Y todavía existe un gran número de personas en los Estados Unidos que no comprenden que los Estados Unidos cambió diametralmente en la campaña de la presidencia por los Estados Unidos el año pasado. Completamente de acuerdo, Jesús. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por regalarnos estos minutitos para tener un poco más claro el contexto geopolítico de lo que está pasando. Claro, con gusto. Un gusto de conocerte y gracias por tenerme. Bien, Jesús Romero, aquí en Política para Todos. Claro, el panorama da la sensación de que le queda ya nada de tiempo. Se le agota el tiempo a Nicolás Maduro, va a caer y con él, como un efecto dominó, seguramente se va a beneficiar toda la región. Será hasta la próxima. Recuerden seguir nuestros canales digitales y un abrazo para todos.